¿Estás buscando un monitor ultra wide para maximizar tu productividad o jugar con una mayor sensación de inmersión sin dejarte un auténtico pastizal? Pues quédate con nosotros porque tenemos un monitor de LC Power que te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy volvemos a contar con un producto de LC Power, aunque en esta ocasión no se trata de una carcasa para un SSD externo, ni muchísimo menos de un chasis o gabinete de PC, sino de un monitor. Uno de los productos que más nos ha llamado la atención de la marca, tanto por sus especificaciones, que si bien no son top, prometen ofrecer una muy buena experiencia de uso, sino como también por su precio más que ajustado, manteniendo unas características y unos materiales de construcción más que apropiados. Como de costumbre, vamos a empezar por las especificaciones técnicas de este LC Power LC M34 Ultra Wide QHD 165C, un monitor que, como su propia denominación indica, cuenta con un panel de 34 pulgadas con resolución Ultra Wide QHD y una tasa de muestreo de 165 Hz, siendo el tipo de panel implementado un VA, que como bien sabéis se caracteriza por unos amplios ángulos de visión y una reproducción bastante acertada o bastante fiel o que se aproxima muchísimo a la realidad de los colores. La resolución Ultra Wide QHD, como bien sabéis, son 3440 x 1440 píxeles y cuenta con una relación de aspecto de 21/9, pudiendo alcanzar la tasa de refresco, como hemos dicho, los 165 Hz y contando con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo, alcanzando el 1.000.000:1 en contraste dinámico y el 3000:1 en brillo normal, o en contraste normal, contando con un brillo máximo de 350 nits. En lo referente a la reproducción del color, ya hemos dicho que los paneles VA suelen contar con una reproducción cromática bastante fiel o bastante próxima a la realidad, aunque obviamente quizás no es del todo lo más... este panel en concreto no es apto para una edición profesional de imagen o fotografía, contando con una cobertura del 85% en los espectros Adobe RGB, NTSC y DCI-P3, y con unos ángulos de visión, como hemos dicho, de hasta 178 grados, tanto en horizontal como en vertical. Cuenta también con la compatibilidad con las tecnologías AMD FreeSync Premium y los modos Picture by Picture y Picture in Picture, así como HDR 400, siendo en el modo PIP, Picture in Picture, donde podremos alcanzar los 165 Hz de tasa de refresco. En lo referente a la cobertura, puesto que como ya habéis visto en las imágenes no estamos ante un panel plano, se implementa una cobertura 1500R, es decir, un radio de 1500. Y queremos matizar por qué, bajo nuestro punto de vista obviamente, es interesante un panel curvo en más de un sentido. Y es que con un panel curvo no solo conseguimos una mayor sensación de inmersión al tener más panel por los flancos, la experiencia multimedia o gameplay o videojuego del que estemos disfrutando, sino que además gozamos de una menor fatiga visual. Y vamos a tratar de explicarlo un poco. Normalmente nuestro ojo, nuestro músculo ocular ha de realizar un mayor esfuerzo al tratar de enfocar a diferentes distancias, es decir, cuando cambia la distancia de enfoque, el músculo ocular o la vista, para simplificar, tiene que realizar un pequeño esfuerzo para cambiar el enfoque a esa nueva distancia de enfoque. Con un panel curvo, si estamos correctamente sentados, todos los puntos del panel están más o menos, o casi a la misma distancia de nosotros que estamos en el centro, al menos siempre y cuando nos desplacemos dentro de la misma línea horizontal. Gracias a esto, por tanto, vamos a tener que realizar menos esfuerzo con nuestra vista al enfocar dentro de esa misma línea horizontal y por tanto, a la larga, en sesiones maratonianas de uso, vamos a tener una menor fatiga ocular. Por esto y por obviamente la mejora de inmersión de uso en gameplays o en experiencia multimedia, recomendamos encarecidamente
este tipo de paneles. En lo referente al formato 21/9 o ultra wide, también hemos de enfatizar que, bajo nuestro punto de vista, es una de esas características que tiene un monitor que normalmente pasan desapercibidas hasta que te acostumbras a ellas. Y es que, como norma general, aprovechamos más el espacio en horizontal que en vertical, lo de una percepción propia, y a la hora de realizar funciones multitarea con múltiples ventanas, podemos aprovechar esa mayor amplitud horizontal para disponer más ventanas y, por tanto, maximizar nuestra multitarea y, por consecuente, nuestra productividad. Yo ya os digo, estoy acostumbrado a trabajar con ultra wide y con un monitor normal, pues la verdad que es que ya uno no se apaña como con una de estas pantallas. En lo referente a ergonomía, como siempre resaltamos el montaje que viene de serie. Obviamente se puede cambiar por un montaje o una montura aparte extra que compremos por separado, puesto que es compatible con el BESA 75 mm, con el estándar BESA 75, pero vamos a ver el que nos viene. Cuenta con una columna central bastante robusta y bonita y unas dos patas en forma de V bastante delgadas que minimizan su presencia dentro de nuestro escritorio. Lo referente a la ergonomía, cuenta con un ajuste horizontal de hasta 15 grados e inclinación de -5 a 15 grados, sin olvidar que también cuenta con un ajuste en altura de hasta 100 milímetros. Si pasamos a ver el monitor físicamente, dejando a un lado la peana de la que ya hemos hablado, encontramos unos marcos horizontales y superior mínimos, lo cual hacen que sea apto para un montaje multimonitor. Si eres capaz de montar más de un panel 34 pulgadas en tu escritorio, tienes mi enhorabuena, pedazo de setup tienes. Y en lo referente a la trasera, encontramos un pequeño anillo LED alrededor de la montura de la peana. La verdad es que este anillo LED tiene una función meramente estética y obviamente en la zona en la que está la vamos a ver más bien poco. No llega a retroiluminar la pared que tenemos detrás del monitor, ni tiene ningún tipo de efecto de inmersión que reproduzca lo que hay en pantalla, puesto que es una especificación, una característica que, si bien, bueno, no estorba, tampoco le vemos demasiada utilidad más allá de la estética pura y dura. En lo referente a las conexiones, se encuentran en la parte inferior de la trasera y quedan cubiertas por un pequeño protector de plástico, encontrando dos conectores HDMI 2.0 y dos DisplayPort 1.4, así como un jack de audio de salida, no contando el monitor con altavoces integrados, algo que tampoco echamos mucho en falta, puesto que, como siempre solemos decir, suelen ser unos altavoces que son para salir del paso y que siempre recomendamos poner dos altavoces dedicados o hacer uso de un headset para disfrutar del mejor audio. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Es nuestro primer monitor LC Power y sinceramente espero que no sea el último, ya que si bien no estamos ante un monitor de gama ultra alta, ningún panel OLED, ni 240 Hz, ni cifras astronómicas, pero sí que es verdad que cuenta con unas especificaciones que para la gran mayoría de usuarios, incluso hardcore gamers, están muy pero que muy bien. Tienes una buena reproducción cromática, amplios ángulos de visión, hasta 165 Hz, que en 2K ya es una tasa de refresco bastante elevada, resolución ultra wide QHD, panel con formato ultra wide para maximizar tu productividad, y ya sabemos que todo esto no llega a las cifras de un monitor de gama súper alta de 2.000 euros, pero es que todo esto lo encontramos por un precio inferior a 400 euros. Y quiero remarcarlo bien, inferior a 400 euros. Un ultra wide QHD de 34 pulgadas con hasta 165 Hz de tasas de refresco por menos de 400 euros. Yo personalmente, perdona que lo remache tanto, pero me parece simplemente impresionante. Y por eso le damos los galardones de diseño, producto recomendado y calidad-precio a este LC Power LC M34 Ultra Wide QHD 165C, y lo recomendamos encarecidamente si quieres un monitor con unas especificaciones bastante interesantes y un precio más que rompedor. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.